Buenas tardes, soy la doctora Celeste López, médica fisiatra. En esta oportunidad vamos a empezar un nuevo módulo que está dirigido a la rehabilitación infantil. Como habrán visto, los módulos anteriores trataban sobre la rehabilitación en los pacientes adultos y en el anciano. Y bueno, la intención es que con estos conocimientos ustedes puedan hacer una atención inicial en el caso de recibir un paciente pediátrico con discapacidad. En esta clase vamos a aprender cómo hacer una historia clínica de un niño con discapacidad, un examen físico, cómo recoger todos los datos fundamentales para hacer una correcta derivación, porque estos pacientes vamos a necesitar de una atención especializada. Si bien el abordaje inicial puede suceder en la atención primaria, y con estas herramientas que vamos a recibir hoy, ustedes van a poder, digamos, aplicarlos en su práctica a futuro. Espero que les sea de utilidad y bueno, vamos a empezar. Para poder pensar en cómo hacer una buena valoración de un niño con discapacidad, tenemos que conocer el desarrollo normal. Vamos a nosotros identificar que hay una alteración cuando el desarrollo del niño se aleje de lo esperado para la edad, ¿sí? O para el momento en el que esté. Entonces, esta etapa fundamental de desarrollo es la primera infancia, desde el nacimiento hasta los 8 años. ¿Y por qué es tan importante? Porque todo lo que suceda en este periodo va a influir a largo plazo en la vida del niño. En la primera infancia se adquieren un montón de conocimientos. Es una etapa de un aprendizaje intenso que permite al niño independizarse de su mamá, participar en sus actividades de la vida cotidiana y así, de esta manera, evitar una alteración en su desarrollo o posible discapacidad. Siempre y cuando, en este caso, estamos hablando de factores, digamos, del medio que pueden condicionar una discapacidad y no propios del niño. Ahora, cuando el niño ya nació con una discapacidad, es una etapa importantísima para que nosotros hagamos intervenciones que permitan aprovechar al máximo esta etapa donde sucede una gran plasticidad y una gran neuroplasticidad que le permite al niño adquirir muchas funciones en el caso de no poseerlas. Como vimos en la unidad inicial, la discapacidad no la podemos pensar solamente como un problema de salud, sino que es el problema de salud en relación con el ambiente y con los factores personales. Entonces, de la misma manera que para adultos hablamos de una clasificación internacional de funcionamiento, discapacidad y salud, para los niños hay una clasificación similar que está adaptada a la niñez y a la infancia. Tiene en cuenta los mismos factores que pueden generar discapacidad, que tienen que ver con las estructuras corporales y las funciones corporales, con la limitación de la actividad y restricciones en la participación. Cualquiera de estos factores que se encuentre presente en un niño puede condicionar discapacidad, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, un niño que tiene cataratas va a tener una alteración en una estructura de su ojo, va a tener una limitación para percibir la luz. Entonces, de esta manera no va a tener la capacidad de moverse, de leer, ¿sí? Entonces, va a ser un niño que va a tener dificultades para ir a la escuela, a una escuela común por lo menos. Entonces, bueno, hay que ver, puede suceder que niños tengan solo limitaciones en las actividades o restricciones en la participación, que ya nosotros podamos, digamos, de esta manera incluirlos en los niños con discapacidad. Entonces, ¿a quién vamos a, o sea, para buscar una definición más clara, la discapacidad va a incluir a todos aquellos niños que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que sean a largo plazo, ¿sí? Y estas deficiencias, al tenerlas en el tiempo, pueden impedir su participación plena y efectiva en la sociedad comparado con los demás. El desarrollo infantil, como venimos hablando, es un proceso dinámico que va a progresar desde ser
de ser un niño completamente dependiente, ¿sí? Para la alimentación, el cuidado, todas sus actividades al momento del nacimiento, a un ser independiente en la adultez. Eh, entonces, se ha ido estudiando que el desarrollo infantil cumple una serie de hitos que ocurren a edades específicas que nos permiten hacer una comparación de un desarrollo normal con el de la persona o del niño que nosotros estemos estudiando, ¿sí? Y los niños claramente tienen un papel activo en este proceso de desarrollo. Entonces, como fisiatras, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que identificar tempranamente todos aquellos niños que hayan sido expuestos a alguna situación de riesgo que puedan condicionar una discapacidad. A estos niños les vamos a llamar de riesgo, porque en el momento de la evaluación podemos encontrar un examen normal. Y los niños que ya tienen discapacidad son a los que directamente tenemos que abordar una atención integral. ¿En qué va? O sea, a los dos niños, a los niños de riesgo y a los niños que ya tienen una discapacidad diagnosticada. A ellos los vamos a atender a través de un equipo interdisciplinario que va a tratar de hacer una detección temprana, como les decía, hacer una planificación en base a una evaluación adecuada a las alteraciones que veamos, organizar qué servicios, qué prestaciones va a requerir ese niño, hacer un seguimiento de su tratamiento y una evaluación permanente para valorar la evolución. Tengamos en cuenta que como fisiatras siempre vamos a estar incluidos en un equipo interdisciplinario en donde probablemente nosotros realicemos la evaluación inicial, pero vamos a contar con un equipo que tenga múltiples terapeutas para valorar, evaluar y realizar el tratamiento de cada una de esas alteraciones que nosotros observemos. Bueno, el modo de realizar la historia clínica va a depender mucho del lugar donde nos encontremos. Si nos encontramos en un centro de salud, en un hospital, en un consultorio, en un centro de rehabilitación. Siempre vamos a indagar sobre cuál es el motivo por el cual consulta esa mamá o ese papá, qué es lo que le ha sucedido al niño. Luego vamos a interrogar sobre sobre su motivo de consulta, desde cuándo tiene este padecimiento, cómo ha sido la manera de presentación, estimar qué repercusión tiene en la vida del niño y de la familia y si ha realizado algún tratamiento previamente. Respecto de los antecedentes perinatológicos, es importante saber la edad de los padres, cuántas gestas, paras, abortos o cesáreas ha tenido la mamá, si ha tenido abortos, cuáles han sido los motivos, si hay otros antecedentes de otros niños con discapacidad en la familia, cómo fue el embarazo, fue un embarazo controlado, se hizo ecografías, se expuso a tóxicos, hubo traumatismos, infecciones durante el embarazo, cómo fue el parto, cuál fue la vía de presentación, fue un parto dificultoso o fue un parto que pudo realizarse en pocos minutos. Y después, sobre el bebé, cuál es la edad gestacional al nacer, cuánto fue su peso, cuánto fue su Apgar. Es importante saber si el niño lloró al nacer y si requirió algún tipo de intervención en ese momento. A continuación vamos a indagar sobre antecedentes del neurodesarrollo. En general se preguntan sobre las pautas motoras gruesas que llamamos, que hace referencia a esto, al sostén encefálico, al control de tronco, al gateo, a la bipedestación y a la deambulación. ¿En qué momento sucedieron esos hitos del desarrollo? Por supuesto que siempre es importante preguntar sobre el lenguaje, cómo fue, digamos, su desarrollo, en qué momento empezó a emitir algunos sonidos guturales, cómo fue progresando, si luego fue haciendo algunos juegos vocálicos, si respetó los turnos de las conversaciones, o sea, bien cómo fue el desarrollo del lenguaje y si controla esfínteres. Después, en relación a las actividades básicas de la vida diaria, sobre la alimentación, vestido, higiene, juego, ritmo, sueño, vigilia, vamos a investigar. El nene come solo, usa utensilios, come de todo, cuando come se ahoga, tose. ¿Cómo se hace? Se viste solito, necesita ayuda, se desviste,
respecto de la higiene respecto de las demás cosas, cuánto puede hacer solo, qué nivel de asistencia requiere. Bueno, el juego, si es en simultáneo o en paralelo, si disfruta jugar, si le gustan los objetos, y el ritmo sueño-vigilia. Si el niño descansa, si necesita medicación, si duerme toda la noche. Bueno, después respecto de los antecedentes heredofamiliares, es importantísimo contar con un familiograma porque vamos a saber quiénes son los principales cuidadores de ese niño. En general, los niños con discapacidad requieren de un alto nivel de cuidado. Entonces, podemos agregar, si hay familiares que también participan del cuidado del niño, a ese familiograma. Y también para conocer la historia de la familia. Y antecedentes, como les decía más recién. Y bueno, y los antecedentes socioambientales porque van a ser los que van a influir sobre el desarrollo de este niño. Entonces, realizamos una anamnesis completa y después nos vamos a enfrentar al momento del examen físico. ¿Qué es lo que vamos a hacer en un primer momento? Establecer un vínculo con ese niño o con esa niña para que nos permita realizar un buen examen físico, ¿sí? Y porque eso nos diferencia y nos hace más humanos en el trato. Entonces es muy importante establecer un vínculo con ese niño con el que vamos a trabajar después. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver su nivel de alerta, vamos a ver cómo es la respuesta a distintos estímulos sensoriales, visuales y auditivos. Vamos a ver las praxias, cómo mueve su boca, su lengua. Vamos a ver el área social, o sea, de qué manera interactúa con nosotros y con su familia, cómo es su lenguaje, cómo es su movilidad activa, ¿sí? Tanto gruesa como fina, y cómo es su movilidad pasiva, que lo vemos a través del tono y de los reflejos. Con esto que hablo de movilidad activa y de la parte gruesa y fina del desarrollo motor, el desarrollo motor grueso, en este incluimos todo lo que tiene que ver con las grandes cadenas musculares que involucran la sedestación, o sea, primero el control cefálico, la sedestación, la cuadrupedia, el gateo, la bipestación y la marcha. Y cuando hablamos de las habilidades finas o las habilidades motoras finas, hacemos referencia al desarrollo manipulativo. Como el niño pasa de tener la mano cerrada a abrirla, a hacer un contacto, digamos, con su palma de su mano y empujar las cosas, hasta después poder tomarlas y llegar finalmente a la pinza, que es la capacidad de hacer una oposición entre el pulgar y el índice para tomar algo, un objeto con gran precisión. Vamos a estudiar brevemente el neurodesarrollo en el lactante, después van a tener información para continuar a lo largo de los primeros años de vida. Entonces, en el lactante, en el lactante del primer trimestre, ¿qué es lo que vamos a observar? Que de ser un niño que duerme todo el día, ya empieza a pasar mayor cantidad de horas despierto. Y en ese tiempo que despierto puede prestar atención, puede dirigir la mirada, sonreír cuando la mamá o el papá le hablan. Es un niño que puede calmarse al contacto con la mamá, que emite sonidos para interactuar, ¿sí? En realidad son sonidos para ir explorando todas sus cuerdas vocales y su aparato bucofonador. Vamos a ver que es un niño que empieza a moverse, que logra sostener su cabecita, que logra tener las manos abiertas. Cuando nacen, los niños tienen las manos cerradas, que es ese grasp de manos, y en ocasiones la abren. Bueno, ya en el primer trimestre los niños logran abrir sus manos, identifican, o sea, empiezan a reconocer su mano y pueden seguirla y logran la línea media que tiene que ver con esto de no permanecer con los brazos separados, sino de juntarlos a la altura media del cuerpo. Los reflejos primitivos que observamos al nacimiento desaparecen, el moro, el reflejo de extensión cruzada, el nucal asimétrico, ¿sí? El del escalón, el grasp de manos, y el tono muscular, que era un tono flexor a nivel de las extremidades, empieza a disminuir. Acá podemos ver resumido cuáles son los principales hitos del neurodesarrollo del primer trimestre.